Para poder hablar de lo que está sucediendo en el Ecuador, vamos a saludar a Marcelo Espinel, analista político. Muy buenas noches, bienvenido a Gemundo. Muy buenas noches, Paola. Buenas noches, Jorge. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, yo quiero empezar hablando, el gobierno, acabo de leer que el gobierno de Daniel Noboa plantea el ingreso temporal de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuáles han sido las reacciones, si se has escuchado esa información, y qué se va a hacer contra el tema de la violencia que lamentablemente sigue? Sí, como tú bien has dicho, la violencia lamentablemente sigue. Enero fue el más violento en la historia del Ecuador, bordeando más de 700 muertes violentas ocurridas en el país. Lamentablemente, febrero no es que nos está dando una tónica distinta. Alcaldes asesinados, masacres en ciertas ciudades costeras del país, menores de edad asesinados en modo sicariato, y eso muestra que lamentablemente el problema no ha sido enfrentado de una forma adecuada por el presidente candidato Daniel Noboa. Se hacen una serie de anuncios como los que tú comentas y también otros que yo creo que más responden a la campaña política que estamos atravesando, a un plan serio de seguridad que los ecuatorianos estamos buscando. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué factores explican la reconfiguración del gabinete y el hecho que han salido los ministros, pero han sido en varios casos los viceministros quienes están asumiendo los cargos ministeriales? Yo creo que lo que esto es una muestra de un intento del presidente de la República de querer mostrar refrescamiento dentro del gabinete post elecciones. El presidente, de acuerdo a las encuestas que se estaban difundiendo y de acuerdo al pronunciamiento de sus ministros, se sentía ganador en una sola vuelta. El presidente pues esperaba tener más del 47% y 10 puntos de ventaja con quien quedó en segundo lugar, y que de esta manera no existe el balotaje. Esto no sucedió. Creo que se puso en evidencia que existe una gran cantidad de descontento en el país y también pues una gran cantidad de votantes que quieren pues que el anterior gobierno, el alineado al socialismo del siglo XXI, vuelva a estar en el poder. Dentro de estas estrategias erráticas del presidente Noboa, pues creo que está esta de tratar de mostrar un refrescamiento de gabinete que no es ello, ¿no? Que es lo que tú realmente comentas, Jorge. Simplemente lo que se ha hecho es colocar a viceministros al frente de estas carteras de Estado que también son las más importantes del país. Una de ellas precisamente el Ministerio del Interior, que está a cargo de combatir este fenómeno que en los últimos años ha ido creciendo en el Ecuador, que es la inseguridad. Así es, Marcelo, estaba leyendo que es el general Fausto Buenaño, ¿no?, quien va a asumir el cargo en lugar de Mónica Palencia, que una de las figuras más cercanas del presidente, pero sobre todo que va a tener la difícil tarea de poder reducir los índices de violencia, ¿no? O sea, si es que realmente Noboa pues quiere imponerse en la segunda vuelta, va a tener que hacerlo. Exactamente, es precisamente quien es viceministro o fue viceministro de Palencia quien ahora está al frente de esta cartera de Estado. Yo creo que también el problema en Ecuador es que el combate a la inseguridad únicamente está teniendo dos perspectivas. Una perspectiva securitista, en la cual vemos esta supuesta mano dura, y una perspectiva comunicacional. Se vende mucho, sobre todo en redes sociales, el hecho de que supuestamente han disminuido los índices de violencia en el país, pero cada mes estamos viendo los reportajes sobre muertes violentas, sobre extorsiones, sobre distintos fenómenos relacionados al crimen organizado en el Ecuador, que ponen en evidencia que el Plan Fénix no es más que esto, una campaña comunicacional y una supuesta mano dura que no ha dado resultados en el país y que claramente pues le afectará al presidente de la República de cara a los comicios del próximo mes de abril. Marcelo, el año pasado se hablaba de, que se había decretado la existencia de un conflicto armado interno, se había considerado a estas organizaciones criminales como terroristas y ahora se dice que se está en medio de una guerra. ¿Esto tiene que ver también con las elecciones? O sea, ¿es un nuevo calificativo que se está dando para generar mayores adhesiones de cara a la ley electoral? Como tú sabes, Jorge, siempre dentro de este manejo de el marketing político que conocen nuestros políticos latinoamericanos, tiene que haber un enemigo. O el enemigo es la oposición, o el enemigo son los medios de comunicación. En este caso, el enemigo que ha tratado de asentar el gobierno de Noboa son los grupos de delincuencia organizada.
pero no ven a estos grupos como un enemigo simple, sino que, como bien tú dices, antes eran terroristas, ahora son combatientes dentro de una guerra. Se los ha relacionado incluso con quienes integran la otra fuerza política que va a buscar la presidencia en en el mes de abril. Entonces veamos cómo se está tratando de posicionar a los grupos de delincuencia organizada, no solo como quienes tratan de desestabilizar el país, no solo como quienes tratan de darnos pues intranquilidad a los ecuatorianos, sino también como el grupo que está relacionado en este caso al socialismo del siglo XXI. Creo que hay que ser muy cuidadoso, me refiero al presidente de la República, al hacer este tipo de aseveraciones, porque nuevamente caen en expresiones populistas que lo que generan es división entre los ecuatorianos. Sí, Marcelo, ¿qué es lo que propone la otra candidata? La candidata de la oposición para poder luchar contra la violencia, que es una realidad. Va a haber 2 meses, son 2 meses prácticamente de campaña, pero ¿qué es lo que propone para poder reducirla? Lamentablemente tampoco encontramos una propuesta seria. La propuesta en este caso por parte de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, se ha enfocado mucho en lo que ellos hicieron antes, ¿no? Ellos lo que hacen es mostrar cifras de como, por ejemplo, el número de asesinatos, el número de homicidios en el país era mucho menor. Están mostrando pues datos al respecto de que ellos fueron quienes capturaron a los capos de los grupos delincuenciales organizados, y eso es lo que nos venden, ¿no? No existe una propuesta clara de política pública que tenga, por ejemplo, un enfoque en seguridad comunitaria, en justicia restaurativa, en atacar precisamente pues los problemas estructurales que nos han llevado a esta crisis de violencia. Yo creo que también esto responde a esta situación que estamos atravesando a nivel regional, en la cual pues la mayor cantidad de ciudadanos prefieren esta mano dura y no esta intervención de los estados en las causas estructurales de la violencia. Creo que Ecuador está atravesando una etapa en la cual los votantes quieren escuchar mano dura y no, por ejemplo, programas sociales, programas de educación, programas de otorgamiento de oportunidades económicas, de oportunidades laborales. Eso creo que no está calando en el electorado a nivel regional, no solo en Ecuador, y los candidatos lo tienen claro. Por eso es que el discurso de Luisa González también es bastante etéreo. Marcelo, en el caso del Ministerio del Interior se ha reemplazado a Mónica Palencia, una figura bastante cercana al presidente Noboa, por Fausto Buenaño, quien, según entiendo, es un general de la policía en situación de retiro que se desempeñaba como viceministro. ¿Qué mensaje crees que da el hecho de poner al general Buenaño al frente del Ministerio del Interior? ¿O crees que es una cuestión simplemente de inercia, de hacer lo mismo que se han hecho en otros ministerios, de poner al viceministro como ministro? ¿O hay una idea detrás? Yo creo que hay varios aspectos. La una creo que es un tema de inercia, de simplemente tratar de mantener a personas de cierta confianza del presidente de la República al frente de estas carteras. Creo que se quiere mostrar también continuidad al respecto de lo hecho, pero también yo creo que hay que poner mucha atención de qué es lo que puede hacer el presidente de la República con Mónica Palencia. Esto en razón de que Mónica Palencia es alguien de mucha confianza del presidente de la República desde hace muchos años atrás. Recordemos que ella también era parte de su grupo de abogadas a nivel personal. Entonces yo no creo que simplemente Mónica Palencia no tenga un rol dentro de la visión de administración del Estado de Daniel Noboa. Incluso creo que es importante poner atención a que actualmente se está designando al Consejo de la Judicatura, que es una instancia que administra el sector justicia en el país. Y para integrar esta instancia, el presidente de la República puede enviar una terna que implique que él pueda tener un representante en esta instancia. Yo no descartaría que probablemente él busque que Mónica Palencia sea su representante en esta instancia, que es la más importante dentro del sector justicia en el país. Muy bien, muchísimas gracias pues a Marcelo Espinel, analista político desde el Ecuador. Gracias por estar en Geomundo esta noche. Muchas gracias.